Bueno, hoy estamos de plácemes en Contrapuntos porque nos visita Carlos Granés. Es un articulista de ABC y de esta casa, de The Objective, y uno de los ensayistas que más admiro del pensamiento contemporáneo en lengua española. Así que, Carlos, muchas gracias por tu visita. Y además lo hace porque acaba de publicar un libro importante, El rugido de nuestro tiempo, en Editorial Taurus. Muchísimas gracias, Ricardo. Ya me siento en casa Eso. con un amigo aquí, o sea que inmejorable la situación. Bienvenido. Hay algo que me llama la atención porque como colombiano has logrado ganarte un espacio en la opinión y en el debate público de las ideas y de los hechos en España. Y al mismo tiempo sigues muy pendiente de la realidad día a día de tu país, ¿no? Entonces, antes de entrar al libro, pues tengo esa inquietud de cómo consigues, cómo te sientes, cómo te relacionas con la realidad española para formar parte del debate sin abandonar el colombiano, ¿no? Sí, bueno, mi esposa dice que llevo 2 cruces encima y a veces incluso 3 o 4, que son la realidad colombiana y la realidad española, y que si no sufro por una, sufro por la otra. Pero en realidad no es un ejercicio de masoquismo, es, creo, algo que nutre el entendimiento de la realidad. Ver la realidad latinoamericana, colombiana en específico, aunque no solamente, y también la realidad española, sirve para encontrar puntos de comparación, y mientras más referentes tengas para analizar lo que está pasando, creo que más luces, con más luces cuentas para penetrar en los fenómenos. Entonces, ha sido como un ejercicio muy, muy natural de pensar la realidad de América Latina y de España simultáneamente, de establecer comparaciones, paralelos, y servirme de lo que ocurre aquí para interpretar lo que ocurre allá, y lo que ocurre allá para entender o echar luces sobre lo que ocurre aquí. ¿Y no te pasa a veces que tienes esta sensación de autocensura o extrema prudencia para hablar de temas españoles o ya sientes que puedes hablar con total naturalidad de cualquier asunto? La realidad española ha empezado a parecerse tanto a la latinoamericana que al revés. Cada vez me siento más autorizado a hablar de la realidad española. Y esto es algo que yo lamento. Me hubiera gustado sentirme extrañísimo a los rituales políticos españoles, o sentir la distancia abismal entre la realidad política colombiana y la realidad política española. Pero lamentablemente se están acercando tanto que mi bagaje previo creo que me convierte casi que en un experto para analizar la política española. Bromeo y exagero, pero lamentablemente no tanto. No, estoy de acuerdo contigo. Hay otro tema que me interesa mucho de tu formación y prometo que es el último antes de entrar al libro, y es que eres antropólogo por la Javeriana de Bogotá y al mismo tiempo doctor en antropología por la Complutense. ¿Cuál sería una comparativa entre el mundo académico colombiano y el español? Sí, en realidad yo estudié psicología en Ah, Colombia, psicología, y perdón. vine Sí. aquí y me desvié ligeramente hacia la antropología. Bueno, mira, la diferencia básica que yo encuentro es que la universidad colombiana que a mí me tocó en los 90 era amateur. Esto puede sonar mal, pero en realidad tiene una enorme virtud, y es que estaba desburocratizada. Los profesores estaban ahí por vocación, con mucha pasión por el conocimiento, la investigación, la enseñanza. Y a pesar de que posiblemente la educación, la formación no fue la mejor en términos científicos, sí fue muy estimulante. Y a veces creo que dejar a un estudiantado lleno de curiosidad, lleno de interés, lleno de pasión, es más fructífero que llenarlo de teorías y conocimientos. Entonces, esa fue mi experiencia y la agradecí mucho. Llegar acá fue quitarle la sábana al fantasma, porque desde América Latina se suele idealizar mucho Europa, ¿no? Desde Europa también se idealiza mucho América Latina. De eso hablaremos De porque es eso una hablaremos. parte del libro, ¿no? Exactamente. Y venir acá fue quitar ese fantasma y ver, bueno, pues que uno se encuentra con lo que yo no me encontré en Bogotá, que fueron profesores con pergaminos académicos muy, 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 muy
sofisticados, ¿no? Con doctorados en grandes universidades, con unos bagajes impresionantes. Y ellos fueron los que me arrojaron, digamos, luz y que llenaron una cantidad de vacíos que yo traía en mi formación y fueron muy estimulantes. Pero como institución, la Universidad Española me pareció que carecía de aquello que sí tenía la colombiana, ¿no? El incentivar esa locura por el conocimiento, esa necesidad de comprender, de entender. Pero bueno, creo que una y otra me sirvieron para finalmente convertirme en el ensayista que soy. El rugido de nuestro tiempo en realidad son 3 libros en uno. La primera parte tiene una idea muy atractiva que se puede resumir de alguna forma en la figura de Giuliani, el exalcalde de Nueva York, porque lo que haces es estudiar cómo el arte contemporáneo paulatinamente adquiere los instintos, los bagajes, las fobias y filias del mundo woke y en cierto sentido se vuelve un arte anodino y moralista, y la política se contagia de la rebeldía de las vanguardias y se vuelve el espacio de ruptura. ¿Por qué no empezamos por esta parte y me cuentas el papel de Giuliani en esto como metáfora, ¿no? Sí, a mí Rudy Giuliani, digamos, no es un personaje que me hubiera interesado actualmente de no saber sus antecedentes como puritano cancelador del arte de vanguardia o el arte transgresor. Él fue alcalde de Nueva York a finales de los 90 y esa fue, digamos, el estertor del arte rebelde, del arte transgresor, del arte que intentaba producir un shock en la sensibilidad del público. Y esta camada de artistas se congregó en una exhibición que se llamó Sensation y que se inauguró en Londres, viajó por Alemania y después llegó a Nueva York. Y justamente le tocó a Giuliani recibir este desembarco de jóvenes transgresores, también muy adaptados al capitalismo y a la lógica del mercado, no estaban haciendo nada nuevo, pero aún así tenían dardos en sus obras que podían resultar insultantes para ciertos sectores de la... Pornografía, sacrilegios, Exactamente. etcétera, ¿no? Imágenes pornográficas, sacrilegio. Había una obra de Chris O'Philly que produjo mucho shock porque era la Virgen con caca de elefante. Incluso Vargas Llosa escribió una columna sobre eso. Entonces, era arte que podía todavía remover a ciertos sectores de la sociedad. Y Giuliani respondió de una forma que al día de hoy nos resulta familiar, que es canceló el show o intentó cancelarlo. En ese momento, y es lo paradójico, no se podía, no pudo. Todo un alcalde de Nueva York no pudo cancelar el show y el show se presentó en el Brooklyn Museum. Curiosamente, hoy en día un tuitero sí puede cancelar algo, ¿no? Sí puede cancelar. Claro. Parecería que tiene más poder un alcalde, pero el alcalde no pudo cancelar en el 99 y ahora alguien sí puede cancelar o sea, armando un escándalo en Twitter. Pero bueno, a lo que iba. Lo curioso es que la evolución de Rudy Giuliani, que se escandalizaba por la pornografía, por un arte transgresor, quedó desmentida en el momento en que Trump lo contrata como abogado. Y lo contrata como abogado porque está en unos líos con una supuesta interferencia de Rusia en su campaña, pero rápidamente el caso que lo ocupa es el de Stormy Daniels, una actriz porno con la que en teoría Trump ha tenido una relación sexual y que ha tenido que silenciar desviando dineros de su campaña para su cuenta privada. Es decir, eso sí que es chocante, creo yo, que un presidente de Estados Unidos incurre en ese tipo de conductas, y no solo en ellas, sino hemos oído cualquier cantidad de barbaridades y extravagancias en boca de Trump, y que sin embargo eso no le parezca chocante, eso no le parezca transgresor, y más bien se adapte a eso y lo defienda y lo promueva, e incluso llegue a pararse en un escenario el 6 de enero del 2021 a animar a la masa a tomarse el Capitolio.
es lo novedoso, es lo extraño y es lo radical de nuestro tiempo, que los antiguos conservadores que se escandalizaban por tonterías en realidad, ahora se sientan cómodos promoviendo actos de insurrección antiinstitucional y defendiendo conductas totalmente impropias para un estadista, ¿no? Como contacto con actrices porno, eh, bueno, sabemos más o menos cuál es el historial de Trump. Eso es lo sorprendente de nuestro tiempo, ¿no? En el libro incluso señalas que el sudor hacía que el tinte del pelo le manchara la cara como un actor de un performance extraño, ¿no? Es que era increíble oírlo hablar. Parecía en realidad un populista latinoamericano justificando lo injustificable a partir de una supuesta amenaza extranjera. Mientras sudaba era porque estaba diciendo que las máquinas de votación las había puesto una compañía que tenía como socios a unos venezolanos y a Soros. Estaba armándose una teoría de la conspiración tremenda para intentar deslegitimar el proceso democrático estadounidense. Y era tal su vergüenza, ¿no? Porque ahí se le veía muy avergonzado en el papel que estaba cumpliendo, eh, que el sudor empezaba a brotar desde sus sienes e iba arrastrando el tinte del pelo, dejándolo cubierto de manchas. En una escena casi que de accionista vienés, es decir, de performer Claro. estrafalario y grotesco. Era una imagen muy grotesca, ¿no? Muy curioso que alguien que fue del Partido Conservador, que intentó ser presidente por el Partido Conservador, que representaba ciertos valores sobrios, de sobriedad, de rectitud, se hubiera transformado en este monigote escandaloso, que miente descaradamente y que no guarda ningún tipo de prudencia, ¿no? Y hay que aclarar al espectador y al futuro lector del libro que es solo una metáfora para entender este paso, ¿no? Sí. A ti en Delirio Americano sigues muy de cerca las vanguardias artísticas del continente y cómo se emborrachan de la ideología, por un lado fascista y por otro comunista, y eso lo llevan, digamos, a la vida latinoamericana, ¿no? Y siempre ha estado muy cerca del arte. ¿Cuándo dirías tú o cómo detectas esa transición del arte como ruptura, como escándalo, como cuestionar los valores de la época y que empieza a docenarse y a moralizarse? Porque además sigues muy activo como espectador en el mundo del arte, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto esta transformación? En América Latina eso es muy claro y ocurre muy temprano. Es a partir de los años 30, ¿no? Cuando en México, por ejemplo, se detienen los levantamientos, los pronunciamientos, las pistolas vuelven a sus cartucheras, dejan de echar humo y los sobrevivientes forman el PNR, creo, el Partido Nacional Revolucionario, inicialmente. Antecedente del PRI, ¿no? Antecedente del PRI, exactamente. En ese momento ya se forma la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que empiezan a trabajar prácticamente como agentes de propaganda de Lázaro Cárdenas. Ese ya es un primer momento en donde los artistas que eran revolucionarios empiezan a prestar sus servicios al poder. Lo mismo ocurre en Brasil con Getúlio Vargas, lo mismo ocurre, y no por propia voluntad, sino porque están bajo dictaduras muy crueles y les ponen un cañón en la sien, en República Dominicana y en El Salvador, donde los artistas tienen que no solamente prestar sus servicios al poder, sino divinizar al poder. El caso de Trujillo en República Dominicana es bestial, porque obliga directamente a que sus escribanos digan cosas como que la República Dominicana sobrevivió por la mano y gracia de Dios 400 años, 500 años, y que después Hasta el advenimiento de llega- Leónidas Trujillo. llega Leonidas Trujillo y Dios le da el testigo para que ahora sea él quien rija por buen camino el destino O de sea, la... la captación en América Latina primero es política. Sí. ¿Y cómo pasa luego a la moral en el mundo del arte? Eso sí es posterior.
y ya en América Latina hay ciertos antecedentes porque las vanguardias tuvieron cierto propósito de reivindicar a los olvidados, a los no incluidos en el proceso de construcción nacional, los negros, los indígenas, los campesinos, los gauchos, todos estos personajes. El muralismo mexicano es El eso. muralismo mexicano es eso, construir un proyecto nacional incluyendo a los que habían sido excluidos. Pero esto no tenía un tono necesariamente victimista, porque estos personajes aparecían como los nuevos sujetos de la modernidad americana, ¿no? Entonces el indígena que pintaba José Sabogal aparecía básicamente como un ser portentoso, dueño de su territorio, agente revolucionario, el reemplazo del obrero de la utopía comunista, ¿no? Pero más adelante, dando un salto tremendo al presente, volvemos a ver algo similar a partir de la quiebra económica de 2008 con Lehman Brothers. Este evento trágico, catastrófico para Estados Unidos y para Europa supuso un remesón en los jóvenes interesante, pero que ha tenido consecuencias culturales muy, muy fuertes y que empezamos a ver un poquito después, ¿no? Pero a partir de 2008, los jóvenes empezaron a tener clara conciencia de que no iban a tener un mejor futuro que sus padres. Poco después estalla la crisis del Black Lives Matter en Estados Unidos y empieza a cuestionarse el supuesto racismo estructural que hay en las sociedades. Es decir, no solamente vamos a vivir peor que nuestros padres, sino que tenemos prácticamente un vicio innato que es el racismo. Súmale a eso la crisis climática. El mundo puede acabarse. No tenemos futuro ni económico ni planetario. Y además súmale el machismo, la crisis del Me Too. Hay una cantidad de episodios que apelan a las fibras morales de los jóvenes, que los convierten básicamente, no todos por supuesto, en social justice warriors, como dicen en Estados Unidos, o en activistas de ciertas causas que los interpelan directamente, porque son, digamos, el paradigma ético de su época. Esto en el arte se va a ver reflejado y el arte va a recibir todas estas denuncias, todas estas causas y se va a convertir, digamos, en un altavoz de denuncia y de activismo para que la conciencia climática se agrande, para combatir el racismo, combatir el machismo. El tema trans también explota en estos años y también se convierte en un tema del arte. Eh, y de un momento para otro hemos cambiado por completo de ese panorama del que hablaba antes, de artistas transgresores que están aguijoneando la sensibilidad, la moral de la época más bien, a toda una generación que intenta más bien apuntalar la moral de la época, apuntalar las buenas causas por las que todo buen ciudadano debe luchar. Este es un cambio dramático y que es el que constituye nuestro presente cultural y que se ha dado, digamos, con muchísima fuerza en los últimos 8 o 5 años. Que incluye además la cancelación de los disidentes, ahí sí, verdadera, y la imposición de una nueva ortodoxia más o menos aburrida y plana, ¿no? Sin duda, porque estas causas se viven con tanta urgencia que parecieran ser bastante más importantes que otros valores como la libertad, ¿no? En el medio cultural siempre, hasta 2008, casi que podemos poner una fecha, 2008-2010, prevaleció la libertad sobre cualquier otro valor en el mundo creativo. Puede que la libertad la usaras mal, puede que la libertad te condujera a un experimento fallido, a la tontería, al infantilismo, por supuesto. Nadie garantiza que alguien siendo libre va a hacer grandes obras, ¿no? Pero sin libertad es difícil hacerlas también. La urgencia moral hizo que otros valores resultaran más importantes o predominaran o eclipsaran al de la libertad. Entonces, la justicia se puso por encima y todo aquel que haciendo uso de la libertad agrediera la justicia estaba cometiendo prácticamente un delito cultural, un delito de opinión y podía ser
cancelado, ¿no? Ese es el panorama que nos encontramos hasta hace... Bueno, seguimos en él, aunque viene en declive, es verdad. Es verdad que la cancelación wokista de la izquierda viene en declive y ahora nos enfrentamos más bien a una cancelación de otro tipo de wokismo más identitario, por supuesto, pero de derecha, que no le interesan tanto la identidad del transexual, sino la identidad tradicional y familiar, pero que también está dispuesto a cancelar a todo aquel que vea como un elemento amenazante para estos elementos identitarios. Y este proceso en las artes es paralelo al espectáculo llevado a la política, ¿no? Por supuesto, ha ocurrido algo curiosísimo del que Giuliani es un ejemplo, porque Giuliani se convierte en un performer, es decir, deja de ser un político sobrio, un abogado convencional, a ser un animador de masas, es decir, un performer. Y este modelo lo han seguido muchísimos políticos que finalmente han sido presidentes. Todo lo que sea shock, transgresión y, digamos, turbulencia resulta paradójicamente efectivo en la política hoy en día. Hay un ejemplo clarísimo que te muestra cómo han cambiado las cosas y cómo lo que tú consideras lógico ha dejado de ser lógico. ¿Cómo salió Jair Bolsonaro del anonimato? Fue durante el impeachment de Dilma Rousseff, en el que cada congresista tenía que ir y depositar un voto a favor o en contra. Y él se acercó a la urna y introdujo su voto en nombre de Carlos Brillante Ustra, creo que se llama, que era no solamente un militar golpista, sino El que la había torturado. el que había torturado a Dilma Rousseff. Así es. Es decir, esto en un escenario político normal, el que estábamos acostumbrados, digamos, hasta, no sé, como, digamos, siglo XX, le habría costado por completo su capital político. Y aquí es lo que lo impulsó. Y aquí esto es lo que lo impulsa. Esto es lo que lo saca de las sombras. Él llevaba 30 años en el Congreso como un parlamentario gris. No se le conocía mayor aportación a la política brasileña. Y sin embargo, esto lo saca del anonimato y lo convierte en una estrella. Es como si hubiese un público que ya expectante de transgresión y de aventura y de épica y de confrontación, que ya no la busca en la cultura. La cultura solía ser el lugar donde los jóvenes buscaban confrontación, revoluciones estéticas, nuevos valores. Pareciera que a medida que la cultura se hace conservadora y se encarga de ciertas causas moralmente válidas, pero finalmente morales, el espacio de la confrontación, de la revolución, de la transgresión y de la búsqueda de nuevos valores empieza a ser la política. Incluso del inconsciente colectivo que puede tener esta ansiedad de rencor, revancha, frustración y que antes los políticos tenían que contenerlo y ahora dan cauce a él, ¿no? Totalmente, totalmente. Siempre en toda sociedad hay digamos, un trasfondo de resentimiento, de ira contenida, de violencia contenida. Si le creemos a Freud, eso es lo que nos hace civilizados, el lograr reprimir ese impulso, ese instinto agresivo, violento, para poder convivir. Pero, y yo le creo, eso no desaparece, eso lo llevamos siempre ahí. El ser humano es alguien potencialmente violento. No estoy diciendo nada nuevo, eso lo comprobamos día a día. Eso, basta encender el televisor para comprobarlo. Pero la cultura solía ser ese espacio de desfogue. Y esto no solamente Freud, Schopenhauer lo analizó con mucho cuidado. Las expresiones artísticas nos permitían, eran como abrir una válvula para que salieran todos esos elementos. Los demonios de la superficie. A la superficie. Salen los demonios y los podemos transformar en arte, podemos contemplarlos, incluso disfrutarlos sin poner a nadie en riesgo y sin ponernos a nosotros en riesgo. Cuando la cultura deja de cumplir ese papel de desfogue pasional, instintivo, ¿qué ocurre? Viene la política.
y empezamos a buscar esa descarga en la política. Y los políticos que tenemos hoy en día se han convertido en unos expertos en atizar las bajas pasiones, Claro, en instrumentalizar el odio. pero no sería, siendo de suyo grave, tan dramático si fuera solo una estrategia para captar el voto, como una política electoral extrema. El problema es que cuando llegan al poder con ese mecanismo, actúan en el poder bajo esa misma lógica y están reventando los sistemas democráticos a derecha y a izquierda, ¿no? Sin lugar a dudas. Es la primera vez que oímos cosas que a los que tenemos memoria de otros tiempos nos resultan estrambóticas. Y es que un presidente no gobierne para todo un país y que un presidente, como hizo Trump hace unos pocos días, diga que él odia a sus enemigos y les desea lo peor. O lo que ha hecho Petro en Naciones Unidas hace también muy pocos días y el 1 de mayo de este año en la Plaza de Bolívar, que es enarbolar un símbolo claramente violento, que es la bandera de guerra a muerte que usó Bolívar en su campaña de reconquista de Venezuela en 1813. Y era una bandera que tenía un significado clarísimo, y es: todo español o canario que no se pliegue a la causa independentista morirá. Y revivir este símbolo al día de hoy es mandar el mismo mensaje. Aquí hay enemigos por los que se puede pasar por encima, que se pueden arrollar. Es el uso del odio para fidelizar a los tuyos y para convencerlos de que allí afuera no hay opositores, no hay gente que piensa distinto, sino que hay esclavistas, oligarcas, elementos cancerosos para la sociedad, alimañas, bien sean inmigrantes, bien sean empresarios, bien sean medios de comunicación, bien sean, no importa, pero que allá afuera no hay gente que piensa distinto a ti, sino alguien que es una amenaza para la nacionalidad o para la sociedad o para el progreso o para la libertad. Y por lo tanto es lícito o saltárselos democráticamente, digamos, puentearlos, desplazarlos del debate democrático o ejercer violencia sobre ellos, ¿no? Con una paradoja que también destacas en el libro, y es que estos líderes que se dicen voceros del pueblo y por lo tanto pueden brincarse todas las cláusulas institucionales, intermedias de reparto de poder y demás, al mismo tiempo se asumen como víctimas. Por supuesto. ¿Y cómo se puede dar este fenómeno? ¿Y por qué la gente les compra a gente poderosa, autoritaria, vertical, que está instituyendo regímenes no democráticos, la sensación de que son víctimas? Ocurre, al menos en América Latina, por una razón clara. Estos son gobernantes que no son presidentes que llegan a gobernar un país, sino a cambiar la historia del país, a refundarlo. Tienen en su mente, digamos, un proyecto descomunal de transformación. Irrealizable, desde luego, pero ellos jamás van a reconocer que se les fue la mano soñando o delirando. Siempre buscarán algún enemigo interno o externo que explique el fracaso de su proyecto, ¿no? Entonces, siempre tendrán la tentación de inventar molinos de viento que los persiguen, que son amenazas enormes, que son zancadillas para sus grandes visiones y que explican finalmente los resultados más bien mediocres. Esto también da pie para la continuidad de los proyectos. No es mi culpa, no es la culpa de mis ideas, no es la culpa de mi proyecto, es la culpa de que aún hay enemigos que tenemos que derrotar y que tenemos que sacar del espacio público. Luego, denme más tiempo, démosle continuidad a mi proyecto. Es una manera de perpetuar a sí mismos o su proyecto, ¿no? Porque es también la manera de no ser en absoluto autocríticos. En este proceso que haces de cerrar un poco la mirada a América Latina, nos introduce ya en la segunda parte del libro, que es justamente eso: ¿por qué los latinoamericanos hemos sido permanentemente desde hace 2 siglos amantes de nuestros caudillos, de nuestros tiranos? ¿Por qué no hemos sabido crear una institucionalidad liberal?
en cierto sentido, América Latina como un antecedente del desorden del mundo, ¿no? Y ahí explicas muy bien esta idea que la decía Martí, de los gobernantes que quieren crear desde cero nuevas realidades, una mirada adánica sobre el mundo, ¿no? Sí. Lo estudias tanto a derecha y a izquierda. En el caso de izquierda te centras en AMLO, en Boric y en Petro, y en la derecha en Bukele en El Salvador y en Milei en Argentina. ¿Cuáles serían las similitudes y cuáles las diferencias entre izquierda y derecha en este, digamos, afán de crear un mundo o de rebasar las capacidades de simplemente ser el presidente de un país, ¿no? Creo que todos se parecen en un mismo elemento, que podríamos denominarlo el síndrome de pueblo joven, Ujú. de creer que América Latina es apenas una sociedad que gatea y que antes del advenimiento del gran líder se ha hecho poco o nada. Entonces, al gobernante que accede al poder, pareciera que le toca hacerlo todo, ¿no? Que no hay nada, no hay antecedentes. Esto se ve clarísimo en discursos como el de Petro, o incluso algunos funcionarios de Boric tenían el mismo discurso, ¿no? Durante 500 años, el pueblo ha sido oprimido por élites. Primero, las élites virreinales, los españoles, y después ciertos, digamos, aliados de la colonia que se quedaron incrustados en ciertos lugares de poder, en ciertas instituciones, y han seguido oprimiendo el pueblo. Luego, durante 500 años, estos países han estado a la espera de un nuevo emancipador, de un nuevo liberador que venga finalmente a poner las cosas en orden y en su sitio. Es como si, por ejemplo, Petro es muy bolivariano y todo el tiempo habla de Bolívar y Bolívar y Bolívar. Y para él, si tú lo oyes bien, es como si Bolívar hubiera logrado solamente la mitad de su trabajo, ¿no? Él, Y él, por supuesto, lo va a completar, ¿no? exactamente, por supuesto. Bolívar echó a los españoles, pero no liberó al pueblo, Claro. ¿no? El pueblo sigue esclavizado, sigue oprimido. Luego, 300 años de colonia, 200 años de república y el pueblo en la misma circunstancia, hasta que llega a él finalmente. Y claro, una labor emancipatoria, si de verdad el pueblo está de rodillas, con un yugo, esclavizado, pues la institucionalidad que ha permitido esto no es válida, ni las constituciones, ni los parlamentos, ni las cortes, todo ha sido cómplice de la opresión. Luego, el redentor no tiene ningún tipo de restricción moral para atropellarlos. Y eso es lo que empezamos a ver en estos países. Una fuerte oposición entre el poder ejecutivo y las otras ramas del poder. Y en eso también es bastante bolivariano, Petro. Bolívar inició esa confrontación fuertísima en las repúblicas latinoamericanas. La tensión entre darle enormes poderes al presidente, al poder ejecutivo, o repartirlo entre las distintas ramas. Bolívar era partidario de un poder ejecutivo fuerte, centralizado y capaz de controlar la anarquía. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero a la segunda parte de tu pregunta, ¿hay diferencia entre izquierda y derecha? Yo creo que sí, yo creo que Ujú. sí hay diferencia entre populismos de izquierda y populismos de derecha. Los populismos de derecha plantean el drama político como una cuestión de opresores y oprimidos, ¿no? Está el pueblo oprimido por unos opresores, hay que combatir a los opresores en donde estén recluidos, Congreso, cortes, medios, empresa. Los populismos de derecha lo ven de una forma similar, pero con un matiz. No lo ven en términos de oprimido, opresor, sino de amigo, enemigo o bueno para la patria, malo para la patria. Por ejemplo, Bukele. Bukele en su discurso de la segunda posesión dijo algo muy impactante. Dijo, más o menos comparó a El Salvador con un cuerpo vivo, con un organismo, y se decretó a él mismo como el médico que sabía detectar la patología de ese cuerpo social y eliminarla. Es decir, la nación está siendo atacada por un enemigo, por un elemento
corrosivo, enfermizo, y el presidente, como médico general, tiene toda la autoridad para cercenar esa parte de la sociedad y eliminarla. Eso es fascismo puro, es el discurso de los 30 en Europa, ¿no? Exactamente. Es la idea de que hay ciertos elementos sociales que son antipatrióticos. Y por lo tanto no tienen derechos humanos, no tienen garantías judiciales, puedes encarcelarlos arbitrariamente porque son un parásito del bien común, ¿no? Exactamente. Esto recuerda mucho a los intelectuales que justificaban las dictaduras positivistas de finales del 19, como Justo Sierra, mexicano. Él decía algo así como, hay que sacrificar la sangre mala para que no se sacrifique la sangre buena. Luego, hay ciertos elementos sociales que legítimamente, casi que moralmente, se pueden eliminar, ¿no? Es lo que hemos visto, no una eliminación física, sino recluidos en El Salvador. Pero Milei tiene una idea un tanto similar. Para él, aquel que esté a un centímetro de su izquierda no es un opositor, no es alguien que piense distinto, sino que es un zurdo de mierda, un empobrecedor y un enemigo que hay que perseguir hasta el último confín, ¿no? Que merece una motosierra. Merece una motosierra o, la expresión argentina es cagarlo a patadas. Claro. Sí. Hay un análisis muy perspicaz de AMLO porque creo que en el fondo combina los dos tipos de populismos, el conservador y el radical de izquierdas, porque también lo mencionas tú y lo mencionas citando a Loris Sanata, el populista de izquierda, además de esta diferencia entre oprimidos y opresores o amigo-enemigo, también tiene la idea de construir un futuro mejor, ¿no? En cambio, el conservador quiere regresar a una vieja Arcadia vulnerada. Por ejemplo, la idea de Milei que citas de la Argentina, potencia mundial a la que tenemos que volver y que destruyó ni siquiera los golpes militares, sino desde el primer radical que llegó al poder en Argentina en los años 10 del siglo pasado, ¿no? Y creo que AMLO son las dos cosas. La Arcadia Fenix que destruyeron los españoles y al mismo tiempo la idea de que vamos a construir un futuro mejor, ¿no? Sí, yo creo que si hay un gobernante intoxicado con la historia es AMLO, ¿no? Él mismo se cree historiador, o al menos ha escrito libros de historia, y está absolutamente persuadido de que su rol histórico es continuar la saga de los grandes emancipadores de México. Pero para continuar esa saga, que incluye a Hidalgo, a Morelos, a Benito Juárez, a Lázaro Cárdenas, para continuar esa saga, él tiene que pensar el presente mexicano como algo estático, como si siempre estuviera en el mismo lugar y siempre se estuviera dando la misma batalla, que son los liberales contra los conservadores. Y entendiendo a los liberales no como, no como un librecambista anglosajón, sino más bien como alguien que considera que el México autóctono, verdadero, es el indígena y que lo español es el anti-México, y el conservador como aquel que piensa que México es el resultado de la conquista y le da menos importancia al legado prehispánico. Esa es la batalla que da AMLO insistentemente, ¿no? El México liberal contra el México conservador, que fue la que dio Hidalgo, la que dio Morelos, Benito Juárez y la Revolución Mexicana. Las tres transformaciones previas a la cuarta transformación. A su famosa cuarta transformación. Es que pensábamos que no iba a ser tal cosa, ¿no? Pensábamos que iba a quedar más bien en ruido, en ciertos daños y ciertos cambios como el protagonismo que le dio al ejército durante su mandato. Otro elemento muy conservador, muy extraño para un líder progresista, que es darle ese protagonismo al ejército en control de aduanas y puertos y demás. Y que sin embargo, ¿para dónde iba? No, que pensabas que iba a ser solo es verdad, un daño maquillado, pero en realidad... En verdad, bueno, tú lo sabes mejor que yo. La reforma al Poder Judicial que logró colar en sus últimos días en el mandato sí suponen un cambio estructural que en la práctica
casi que elimina la separación de poderes en México. Y bueno, Sí, que tú lo sabes el, mejor. el presidente empezó como un performance y acabó como una tragedia Acabó con una en el tragedia. último mes, forzando esta reforma constitucional que abolió la separación de poderes en México, ¿no? Hay un elefante en la habitación cuando se habla de América Latina que pareciera que a nadie le importa, pero que yo creo que sigue marcando su destino en algún sentido. No en balde el delirio americano termina con la Revolución Cubana, ¿no? ¿Cuál es el papel tras bambalinas que juega Cuba en este escenario? Cuba sigue siendo un símbolo, un referente cada vez menos popular, digamos que son pocos los políticos que sacan la bandera cubana para intentar seducir al electorado, pero que permanece ahí como gran momento de América Latina o de la izquierda de América Latina. Eh, por ejemplo, en Boric es evidente que tiene un peso enorme, porque él criticó con mucha valentía, y esto habla muy bien de él, a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, pero no se atrevió a hablar de Cuba. La razón es que tenía como compañeros de cama a los comunistas chilenos que aún siguen muy devotos de Cuba, se consideran marxista-leninista. Eh, y si quizás Boric no fue un reformista de izquierda menos dogmático, fue por la presión que tenía del Partido Comunista. Luego, es evidente, ahora, la candidata de izquierda en las nuevas elecciones de este año es Janet Jara, Del que es Partido del Comunista. Partido Comunista, y que a pesar de que está intentando maquillar toda su identidad y su pasado, es claro que tiene una fascinación por Cuba, ¿no? Entonces, sigue siendo un elemento drástico que determina la política en América Latina y más que eso, quizás como una losa de la que no acabamos de liberarnos, no acabamos de quitar esa losa para pasar a otra etapa. Creo que en el momento en que Cuba se deshaga de la dictadura, se convierta en una democracia, volverá a ser el faro que fue en los 60 para todo lo contrario, ¿no? Si Cuba se convierte en una democracia, ya América Latina tendría, se quitaría ese fantasma y tendría un estímulo más para democratizarse. De alguna forma curiosa, esa pequeña isla ha determinado el destino de todo un continente, ¿no? Por el poder de influjo que ha tenido siempre. Hay una tercera parte del libro que me parece muy atractiva y que casa perfecto con lo que podemos decir a continuación, es que discutes la forma en que desde España se interpreta el mundo de la hispanidad, por decirlo de alguna forma, o Latinoamérica, y la propia Latinoamérica como se ve a sí misma, ¿no? Y señalas dos errores de aproximación a nuestro pasado común. Uno es la decolonización y el otro es la leyenda rosa. ¿Por qué no nos explicas al quien te está escuchando o leyendo cuál sería cada una de ellas? Sí, América Latina sigue fascinando al mundo, no por lo que es, sino como una pantalla en donde se pueden proyectar muchas fantasías. Los románticos del mundo encuentran en América Latina no solamente el lugar de las revoluciones, donde todas las utopías fallidas en Occidente se pueden realizar, sino el lugar de la pureza, de la autenticidad y de resistencia a la modernidad occidental, ¿no? Para el moderno occidental, sobre todo si es romántico, no hay nada peor que la modernidad occidental, ¿no? El romanticismo nos ha hecho muy autocríticos con el tipo de sociedad organizada a la luz de la razón, de la ilustración, de la industria, del capitalismo. Es como si nos hubiera robado el alma. Y ese alma sigue intacta en América Latina. Y de ahí surgen las ideas de colonialistas, que son críticas furibundas a la modernidad occidental y un intento por evitar que se trasladen a América Latina y que allí más bien rijan saberes distintos, ¿no? Saberes otros, Tribales, indígenas, antiguos, ¿no? indígenas, Negros incluso, ¿no? exactamente,
que la vida debe regirse por lo que se dice por ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, el buen vivir, aunque también en Colombia, o en Colombia más concretamente el vivir sabroso, ¿no? Que serían otras formas de convivencia, otros saberes incluso, y hasta mejores que la ciencia occidental, además se aclimatan mejor a la idiosincrasia, a la realidad latinoamericana. Entonces, sería una forma de excluir a América Latina de ese occidente moderno que solamente tiene vicios que ofrecer, ¿no? Con la paradoja de que es una tendencia de ese occidente moderno, ¿no? Totalmente. Digamos que los decolonialistas latinoamericanos no pueden ser más occidentales. No, son herederos de la crítica que Occidente se hace a sí mismo. Son herederos de esa crítica romántica. Alguna vez escribí un artículo con un título provocador, y es que si escribes papers decoloniales, eres tan occidental como tu Mac, ¿no? Exacto. Porque el estar inmerso en esas discusiones delata un contagio occidental enorme. Pero desde ese mundo decolonizado no hay separación de poderes, no hay, hay muchos problemas adicionales, ¿no? Por supuesto. ¿Quién interpreta esa sabiduría trivial? ¿Quién le da el tribal? ¿Quién le da el peso? ¿Cómo se legisla a partir de ahí? Es un mundo que no tiene... Es un mundo de pueblos, ¿no? Es un mundo de pueblos armónicos que conviven pacíficamente unos con otros, sin antagonismo, pero es una visión bastante idealizada de lo que es la dinámica tribal, ¿no? Finalmente, los políticos aluden a este discurso, pero no lo pueden comprar entero, porque la estructura de todas las repúblicas latinoamericanas forjada a inicios del siglo XIX es liberal, es republicana liberal. Entonces, no pueden, así quisieran, saltarse esa división de poderes, los textos constitucionales, etc. Entonces queda como un añadido en los discursos que como exalta... una espuma, ¿no? Una espuma, exactamente, que exalta las virtudes del pueblo, sobre todo, las virtudes del pueblo y de lo vernáculo como antídoto a la corrupción burguesa, a la corrupción elitaria y oligárquica. Y frente a esa mirada, tanto externa como interior, hay una que hoy está adquiriendo cierta fuerza, pero que en realidad viene de antiguo. Probablemente hay un filósofo ruso que la pueda definir como Dugin y que habla de la idea de una civilización hispana pura, perfecta, en lucha permanente con el mundo sajón, un mundo además puro que casi vino a redimir a las culturas indígenas de la atrocidad en la que vivían. ¿Cómo se construye este mito paralelo al de la decolonización? Y opuesto, ¿no? Paralelo creo que en parte es fruto del desorden geopolítico que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El mundo multilateral forjado desde la Segunda Guerra, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, está debilitándose en gran medida por Donald Trump, por supuesto, pero también por Putin. Putin y este filósofo al que aludías, Alexander Dugin, tienen una idea del mundo muy distinta. Para ellos, la modernidad occidental también es un pecado, también es un agente corruptor que viene a dañar la pureza rusa. Y por eso la idea también moderna del Estado-nación no los persuade. Para ellos eso es un invento arbitrario de muy reciente data, ¿no? Lo que ellos entienden o el concepto con el que funcionan es el de civilización. Y una civilización es etnia, religión y lengua, por supuesto, con una Roma, en este caso Moscú, que se puede expandir hasta donde estos tres elementos lleguen, pasando por encima de todas las fronteras nacionales sin ningún problema. Es lo que estamos viendo con Ucrania, ¿no? con la guerra de Ucrania. Putin lo ha dicho, Putin ha escrito estas ideas, no es una interpretación, él lo ha dicho casi que, no con estas palabras, por supuesto, pero ha enviado ese mensaje. Y esta idea ha tenido
discípulos, ha tenido seguidores en América Latina, que ven al mundo hispano como una civilización que tendría también su propia Roma, que es Madrid, y que debería expandirse allí hasta donde lleguen la lengua, el mestizaje de indígenas y peninsulares y la religión, ¿no? Eh, y también desde este panhispanismo ideológico, como yo lo llamo, Europa es un agente corruptor. Es un agente corruptor. Hasta uno de los autores más visibles de esta tendencia la llama puta sidosa, una prostituta sidosa, ¿no? Porque también corrompe la pureza del mundo hispano, que debería unirse para formar otro bloque en este mundo multipolar, que tendría además una misión casi que histórica, que es combatir la influencia de lo sajón en el mundo, ¿no? Una defensa del mundo católico, por ejemplo, ¿no? Exactamente, de lo católico en contra de lo protestante y de valores mucho más comunitarios que contrarresten el salvajismo del capitalismo sajón, ¿no? Y la idea del Estado orgánico, en donde el Exacto. pueblo está integrado, ¿no? En una sola estructura, ¿no? Exactamente, no en vano el referente de este panhispanismo es Perón, Claro. que concibió un gobierno orgánico en donde había un líder que le enseñaba al pueblo cómo pensar para ser un buen argentino, y que tenía, digamos, a los estamentos girando en torno a él, y él controlaba absolutamente digamos, todo el funcionamiento del Estado y del poder. Es- Entonces sí, es una visión totalmente antiliberal, que, bueno, por el momento está en fantasías, pero que no conduce a un fin realmente necesario, que es la unión de América Latina y de España. Yo eso sí lo creo. Sí, que sí, además tiene enfrente alguien que participa de esa idea del mundo, que es Trump, el área de influencia americana, Estados Unidos solo para los anglosajones, y que en cierto sentido lo retroalimenta y lo justifica, ¿no? claro que sí. A mí me sorprende que partidos políticos en España se muestren tan favorables a Trump cuando Trump, al único presidente estadounidense que reivindica, es a William McKinley, que fue el que inició La guerra de Filipinas. la y todo, guerra, ¿no? exactamente, la guerra hispano-estadounidense. Es decir, el presidente que le infligió uno de los mayores traumas a España y también a América Latina es el referente de Trump. Y está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Está desordenando el mundo para Marcar su área de influencia, ¿no? determinar, esta es mi área de influencia, de aquí se salen los rusos, se sale China, pero llego yo, y que se pongan a temblar los groenlandeses, los canadienses, los panameños, por supuesto, Claro. pero también, no los venezolanos, más bien Maduro. No sé si los venezolanos están temblando, Maduro está temblando, pero bueno, ha venido a desordenar la zona y a imponerse como nueva autoridad regional. Sí, entonces el mundo se está desordenando por Trump, que es una contradicción porque está desordenando el mundo que Estados Unidos ordenó para su propio beneficio. Y que le dio 80 años de desarrollo de cabeza de toda una idea de cultura y de mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay en el libro, para terminar con una tinte optimista, también muchas propuestas e ideas claras de cómo puede ser este diálogo entre América Latina y España y cuál es el rol que puede jugar nuestra, sí, cultura en el mundo desordenado actual, ¿no? Sí, eh, insisto en ello. eh, Con los panhispanistas yo sí coincido en ese propósito de estrechar los lazos entre las dos orillas del Atlántico. Es una tontería el antiespañolismo o el antihispanismo latinoamericano. No le hace favor a nadie más que a los caudillos populistas. Eh, y España también le conviene mucho tener un continente de 400, 500 millones de personas alineado con sus intereses, y como un músculo que potencie su presencia en Europa y en Occidente. Lo que a mí me parece absurdo es pretender desligarnos de Occidente
enemistarnos con los sajones y que España salga de la Unión Europea. Eso me parece una cosa descabellada, es retroceder, ¿no? Es más bien unir fuerzas para que América Latina entre de cuerpo entero, ¿no?, en Occidente, para que pueda ser partícipe de los procesos de modernización, para que pueda beneficiarse de todos los desarrollos democráticos, comerciales, tecnológicos europeos, eh, y finalmente aceptar lo que somos y que no queremos ver, que es periferia, sí, pero parte de Occidente. Estamos en la periferia, pero inevitablemente somos No, occidentales. y lo dices también respetando la construcción más exitosa que ha hecho Latinoamérica, que son las distintas naciones, ¿no? Exactamente. Eso lo hicimos muy bien. eh, Que es una paradoja, pero es es una cierto. paradoja. Construimos malos estados, pero construimos muy buenas nacionalidades. Casi lo contrario que España, ¿no? Totalmente lo contrario de España, en donde construyeron un buen estado y una mala nacionalidad. En España es difícil encontrar, cada vez menos, pero hasta no hace mucho, cuando yo llegué aquí en el 99, era muy difícil encontrar a alguien que no tuviera algún tipo de conflicto con su nacionalidad. En América Latina eso no ocurre. Todo el mundo se siente muy cómodo siendo mexicano, colombiano, hasta el punto de que un colombiano y un ecuatoriano se sienten dos cosas totalmente distintas, siendo que somos exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí, esa es una realidad que no podemos soslayar. Luchar contra eso sería absurdo. Lo que yo creo que se debería fomentar, o lo que es inevitable para lograr una unión americana y una unión entre América y España, es derrotar el populismo. Tiene que haber un compromiso a fomentar las democracias liberales. Europa no se habría podido unir de no ser porque hubo un momento en donde toda Europa asumió el sistema democrático liberal como forma de gobierno. Podríamos pensar qué ocurriría hoy si no estuviera unida y se propusiera o se pusiera sobre la mesa la Unión Europea al día de hoy. Con tanto populismo es Sería posible. inviable probablemente. Sería inviable, sería inviable. En América Latina, los populismos que son expertos en crear enemigos internos y externos aprovechan las divisiones nacionales para buscar enemistades y consolidar su electorado interno. Entonces, tenemos un patio de recreo lleno de niños traviesos mentándose la madre, ¿no?, en América Latina. Y así es imposible crear realmente unión y, más importante aún, organismos supranacionales que empiecen a funcionar como un cerebro externo que piense a la región en su conjunto. Eso es complicadísimo si no hay democracia liberal, es complicadísimo si persisten los gobiernos populistas, es complicadísimo si el odio se usa como elemento en la política, el resentimiento se usa como elemento político y se buscan enemistades simplemente para esquivar problemas internos. Decías, el gran riesgo del mundo actual es que la cabeza del mundo liberal está desmoronada por ocupar la presidencia Donald Trump, y quizá el gran problema de la hispanidad es que en nuestros países, un mexicano y un colombiano conversando aquí, veíamos a España como un modelo por su transición, por su regreso a la democracia, por su inserción en Europa. Y hoy, lamentablemente, como decías tú al principio de la conversación, se ha contagiado de populismo. Y claro, no puede ser ni siquiera un árbitro justo porque la cabeza, el jefe de gobierno del Estado español, el presidente de gobierno de España también es populista, ¿no? Es para América Latina una tragedia que esto ocurra. El desmoronamiento de la sobriedad y de la responsabilidad política en España nos deja sin referente. Es absolutamente cierto y te pongo un ejemplo concreto, personal. Mira, eh, mi padre era un intelectual de izquierda de los 70, por eso mismo poco convencido de las bondades de la democracia liberal, que sin embargo cuando Felipe González gana acá e inicia todo el proceso de modernización desde la izquierda, dice, sí se puede, es posible, esto se puede. Y eso
supuso un efecto benéfico en América Latina enorme, porque muchos de los sectores radicales de izquierda se calmaron y dijeron: "Ah, podemos pensar en términos democráticos, podemos acceder mediante la democracia al poder y podemos transformar desde la democracia a nuestros países". En ese sentido, España siempre ha sido un referente positivo para América Latina. Desde el final del franquismo ha sido un referente muy positivo. Hoy en día, sin embargo, desde allá se mira acá y se ve el mismo patio de colegio, ¿no? El mismo patio de colegio de políticos supremamente irresponsables, políticos buscando el odio, buscando la confrontación, la fragmentación, buscando enemigos, buscando molinos de viento, excusas, mintiendo descaradamente. Es decir, y más grave aún, corroyendo algo que se hizo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y que le dio a España años muy buenos, convirtiéndolo casi que en un referente mundial. Eso se está hoy en día destruyendo casi que de forma consciente, en un acto de irresponsabilidad que las generaciones futuras cobrarán de una forma implacable, ¿no? Bueno, pues suscribo tus palabras, Carlos. Ha sido un enorme privilegio recibirte aquí. Mm. Y a los invitados les hago una última pregunta por fuera de la conversación y es que recomienden un libro al público que nos escucha o nos lee que no pueden pasar por la vida sin haber leído. ¿Cuál sería tu selección? Mi selección sería, mira, La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa, que no solamente es una obra maestra, sino que leída desde nuestro presente nos permite entender un poco este rugido, porque es un libro en donde la política se convierte en religión. Es decir, la mentalidad religiosa lo devora todo, incluyendo la política, y eso hace que se pierda el piso común por el que deambulamos todos. La realidad objetiva se pierde, se deshace, porque estamos viviendo de una forma fanática la política, hasta el punto de convencernos de que el otro es un monstruo, ¿no? Pues Y creo que no puede haber nada más actual es que una eso. obra maestra. Nos vamos al Conselleiro y los Canudos a releer con lápiz y con hoja en blanco a Vargas Llosa y ese libro que ilumina tanto sobre nosotros y que tanto te ha influido además, porque no en balde le dedicas tu libro a Vargas Llosa y a cómo has acompañado su pensamiento ha acompañado tu obra, ¿no? En efecto, sí. Muchas gracias, Carlos. A ti. Muchísimas gracias.